Hola a todos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en algo que está cambiando las reglas del juego, los editores de código con inteligencia artificial. Hablamos del estado de la cuestión en 2026. Y ojo, porque esto no es una simple actualización. La forma en que se pica código, en que se crea software, se ha transformado radicalmente. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esto es grande, fijaos en este dato. Resulta que el diccionario Collins nombró vibe coding como la palabra del año 2025. ¿Y qué es eso del vibe coding? Pues básicamente es programar charlando con una IA, casi como si le estuvieras contando lo que quieres hacer en lenguaje normal. El hecho de que esto sea palabra del año nos dice algo muy claro. La IA en el desarrollo de software ha dejado de ser una cosa de nicho. Ahora es un fenómeno cultural en toda regla. Pero cuidado, que no estamos hablando de una moda pasajera. Los números son, bueno, son una locura. Nada menos que el 92% de los desarrolladores ya usan asistentes de IA de forma habitual, en su día a día. O sea, esto ya no es debería usarlo. No, no. Se ha convertido en el estándar de la industria y punto. Vale, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues aquí está la hoja de ruta. Primero, veremos esta nueva forma de programar. Luego, un punto clave, la diferencia entre un asistente y un agente de IA. Después nos meteremos a ver qué herramientas hay en el mercado, cómo elegir la nuestra y también, muy importante, los peligros ocultos. Y para cerrar, pensaremos un poco en cómo será el desarrollador del futuro. Empezamos por el principio, porque de verdad el cambio que estamos viviendo va mucho más allá de tener un par de herramientas nuevas. Es algo fundamental. A ver, pensadlo un momento. Hace nada, la IA en nuestro editor era un plugin, ¿verdad? Algo que instalabas aparte, una pequeña ayuda. Pues eso se acabó. Ahora, la IA es el motor, es el corazón del editor de código moderno. No es una feature más, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y claro, esto lo ha cambiado todo. La forma de escribir código, de buscar errores, de desplegar, todo el ciclo de desarrollo. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión, a la idea clave que lo cambia todo. Porque la verdadera revolución no es que la IA te sugiera código un poquito mejor, no. El gran salto, el cambio de paradigma, está en pasar de tener un asistente a tener un agente. Un IDE agéntico. ¿Qué significa esto? Pues que la IA ya no es un loro que repite código. Pasa a ser un colaborador autónomo. La mejor forma de verlo es pensar que no es un corrector ortográfico superdotado, sino más bien un programador junior que tienes en tu equipo. Le puedes decir, oye, refactoriza toda esta API para que vaya más rápido. Y es capaz de entender todo el proyecto, planificar los pasos y ejecutarlos. Eso sí, siempre bajo supervisión humana, claro. Mirad esta tabla porque lo resume de una forma brutal. Venimos de editores que básicamente te coloreaban el código, a asistentes que te sugerían una línea y ahora a agentes que planifican y ejecutan tareas complejas. Pero para mí la clave está en la fila de contexto. Fijaos, hemos pasado de que la IA solo viera el archivo que tenías abierto a que entienda el repositorio de código entero, con toda su historia, sus ramas, todo. Esto de verdad es un cambio de juego absoluto. Claro, con todo este poder sobre la mesa, el mercado se ha fragmentado. Ya no hay una sola forma de hacer las cosas. Han aparecido distintas filosofías sobre cómo debe ser un editor de código con IA. Y para entender las herramientas que hay ahora mismo, lo mejor no es mirar solo la marca, sino entender cuál es su enfoque, su ADN, por así decirlo. Básicamente, podemos agruparlas en 4 grandes arquetipos, 4 tribus. Por un lado están los AI First, que son herramientas construidas desde cero pensando en la IA. Luego los titanes de la terminal, para la gente que vive en la línea de comandos y quiere control total. Después los puristas del rendimiento, para los que la velocidad es sagrada y el editor tiene que volar. Y por último el estándar empresarial, que son las soluciones fiables y seguras para grandes compañías. Y para que se vea claro este choque de filosofías, no hay mejor ejemplo que la comparación entre Cursor y CED. La pregunta que te hacen es muy simple, pero define todo. ¿Qué prefieres? ¿Una herramienta de inteligencia artificial que de paso también te sirve para editar código? Eso sería Cursor. ¿O prefieres el editor más rápido y ligero del planeta, que además tiene funciones de IA? Eso es TED. La respuesta a esa pregunta cambia por completo cómo vas a trabajar. Aquí tenemos una panorámica de los principales contendientes en 2026. En la categoría AI First, los que mandan son Cursor y Windsurf, que están pensados por y para la IA. Si nos vamos a la terminal, Cloud Code es una bestia para refactorizaciones masivas, sobre todo por su gigantesca ventana de contexto. En el lado del rendimiento, CED no tiene rival, es rapidísimo y además es gratis. Y, por supuesto, en el entorno empresarial, GitHub Copilot sigue siendo el rey indiscutible, principalmente por la seguridad, el compliance y las garantías que ofrece. Vale, ya tenemos el mapa del territorio. Hay un montón de opciones, cada una con su filosofía, pero vamos a lo práctico. Con todo esto, ¿cómo narices eliges la herramienta correcta para tu equipo?
Y es que esa es la cuestión. La pregunta no es ¿cuál es la mejor herramienta del mundo? No. La pregunta correcta es ¿cuál es la mejor para nosotros, para nuestro proyecto, para nuestra forma de trabajar? Porque al final el contexto lo es absolutamente todo. A ver, aquí tenemos una pequeña guía que puede ayudar. Por ejemplo, ¿sois una startup de pocas personas? Pues probablemente os interese algo como Windsurf o Cursor para maximizar la productividad sin complicaros la vida. ¿Trabajáis en una gran empresa con más de 50 desarrolladores? Entonces GitHub Copilot Enterprise es casi una obligación. Temas como el Compliance SOC 2 o la protección de la propiedad intelectual son innegociables. Para equipos de DevOps o de infraestructura que viven pegados a la terminal, Cloud Code es una pasada. Y un caso muy especial, industrias superreguladas como la banca. Ahí, Tabnine tiene una ventaja única. Se puede instalar de forma air-gapped, o sea, totalmente desconectado de Internet, máxima seguridad. Bueno, hasta ahora todo suena genial, ¿verdad? El futuro, la productividad, pero no todo es tan bonito. Para tener la foto completa hay que hablar de la cara B, de los peligros ocultos. Y creedme, son muy reales y es importantísimo tenerlos en cuenta. Leed esta cita de un comentario en Hacker News. Es tremenda. Un ingeniero junior mete 1000 líneas de código generado por IA en un proyecto. ¿El resultado? Que era más rápido tirarlo todo a la basura y reescribirlo desde cero que intentar arreglarlo. Esto es lo que se conoce como AI slop o código basura de IA. Parece que funciona, pero por dentro es un infierno incomprensible. Y esto no es solo una anécdota, es un aviso de una nueva forma de deuda técnica que puede salir muy, muy cara. Pero el problema no es solo que el código sea difícil de mantener, es que puede ser directamente peligroso. Atentos a este dato porque es para pararse a pensar. Un 40% del código que generan estas IAs contiene vulnerabilidades de seguridad. ¿Y por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Los modelos se entrenan con millones de líneas de código público de sitios como GitHub y ese código, pues a menudo ya tiene fallos. La IA, sin darse cuenta, aprende y replica sus patrones inseguros. Así que fiarse a ciegas de lo que te sugiere es, literalmente, jugar a la ruleta rusa con la seguridad de tu aplicación. Y por si esto fuera poco, ya están apareciendo nuevos tipos de ataques diseñados específicamente para este nuevo mundo. Fijaos en este, el ataque Z-Decoder. Es diabólicamente inteligente. Funciona así. Primero, la IA tiene una alucinación y te recomienda instalar una librería que suena muy bien, pero que en realidad no existe. Segundo, un atacante que está monitorizando estas alucinaciones ve el nombre y corre a registrarlo en un repositorio público como NPM o PyPy. Tercero, llena ese paquete falso con malware. Y cuarto, un desarrollador confía en la IA, instala el paquete y ya está. Acaba de colar el malware en su sistema. Es una trampa perfecta. Entonces, con este panorama, con tantas luces, pero también con tantas sombras, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con los desarrolladores? Bueno, la idea de que las máquinas nos van a reemplazar es demasiado simple. Es casi un cliché. La realidad es mucho más interesante. Estamos ante una transformación total de nuestro rol. El cambio es este. Estamos dejando de ser meros escritores de código, obsesionados con la sintaxis, para convertirnos en arquitectos de sistemas. Nuestro valor ya no está tanto en teclear rápido, sino en pensar bien, en definir qué hay que hacer, en dirigir a los agentes de IA para que lo hagan y, sobre todo, en revisar y validar su trabajo. La métrica de productividad ya no son las líneas de código escritas al día, sino la capacidad de diseñar un buen sistema. Un sistema robusto, con la IA como herramienta. Y aquí llegamos a la que para mí es la conclusión principal de todo este análisis. En 2026, la habilidad más valiosa para un desarrollador no va a ser aprender el último framework de JavaScript. Va a ser lo que podríamos llamar fluidez con la IA. ¿Y qué es eso? Pues es el arte de colaborar eficazmente con estas máquinas, saber hacer las preguntas correctas, saber guiar a la IA para que te dé lo que necesitas y quizás lo más importante de todo, tener el criterio para saber cuándo no hay que hacerle caso. Así que para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Si la tarea de picar código, la implementación pura y dura, cada vez la va a hacer más la máquina, ¿no será que el ingeniero más valioso del mañana será en el fondo el mejor director de orquesta? Esa persona que sin tocar todos los instrumentos sabe cómo guiarlos para crear algo verdaderamente increíble. Ahí queda eso para la reflexión.